César Campos, a quien le damos las buenas noches, colega, analista político, y al ex ministro de Defensa, el general Roberto Quiabra. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, ayer hablábamos de este informe elaborado por una comisión que encabezó Enrique Bernales acerca de lo que había ocurrido con los ascensos y pases a retiro durante el gobierno anterior, en buena cuenta, y pues hoy quien presidió esa comisión, Enrique Bernales, se ha manifestado acerca del hecho, primero, de que se haya filtrado a la prensa. Ha dicho que criticó, digamos, esa circunstancia, y eso va de la mano con el hecho de que haya una demora, a su manera de ver, en la divulgación de ese informe, una demora de la que responsabiliza, por supuesto, al titular del sector, a Jorge Nieto. Pues bien, tenemos acá al general Quiabra, que ha sido ministro de Defensa, y primero queríamos saber si conoce el informe y qué impresión tiene de ese informe. No, yo no conozco el informe, salvo los que han salido trascendidos en dos diarios, ¿no? Algunos sí, sobre la relación de algunos oficiales y en otros sobre algunas de las conclusiones. Sí. Yo, en base a esas conclusiones, bueno, yo en primer lugar, y lo he señalado y lo reitero, yo no estoy a favor de ese informe, de el mismo hecho. ¿De la circunstancia de que se elabore el informe? El mismo hecho de formar una comisión para que se revisen los ascensos de los 5 años, esa es una afectación a las instituciones de las Fuerzas Armadas. El simple hecho, uno. Yo considero que este informe, como lo dijo bien el doctor Bernales, iba a ser un estudio objetivo, sin llegar a deducciones de otro tipo, más que ver lo que usted ha señalado, cómo se realizaron los procesos de ascensos y pases a retiro por renovación, y qué sugerencias le presenta usted al ministro en cuanto a la ley de situación militar, a la ley de las directivas y los procedimientos. Para mí, si nosotros vemos cuál es la causa que origina esta inestabilidad todos los fines de año en los oficiales, para mí es este incremento de 35 a 38 años de servicio que se dio en el 2008 y después a 40 años en el 2012. ¿Por qué? Porque al no pasar los oficiales al retiro por tiempo cumplido, para usted generar vacantes tiene que pasar al retiro por renovación. Y se presenta el siguiente caso, que las oportunidades de ascender se acortan y las posibilidades de pasar al retiro se incrementan. Si yo este año me presento al ascenso y no asciendo, el próximo año soy candidato a pasar al retiro. ¿Por qué? Porque de repente a mi promoción ya no le dan vacantes o porque ya soy antiguo. Y eso es injusto. ¿Cuál era el espíritu de la ley? El espíritu de la ley era ganar la experiencia de los oficiales. Entonces, yo no quiero que te vayas a los 35, sino a los 38, a los 40 años. ¿Con cuántos años de servicio se están yendo a retiro? Son 5 años que se han incrementado en estos dos periodos. Es bastante, ¿no? Entonces, los oficiales se están yendo al retiro con 31 años de servicio. Entonces, ¿dónde está el espíritu de la ley? ¿Por qué? Una mala aplicación de la ley. Si esta ley, en el año 2008, se hubiera aplicado a los oficiales que recién salían de las escuelas y ahí le hacen su carrera de 35 o 40 años, no le cambian la regla de juego a los oficiales que ya estaban en plena carrera. Otra cuestión, los pases a retiro por renovación existen desde el año 55, pero eran eventuales y en cantidades mínimas, y era para coroneles y generales. A partir del 91 se incrementa en forma masiva y de mayor a general, o sea, mayores, comandantes, coroneles y generales. ¿Es justo que se sigan renovando en forma masiva oficiales de los grados de mayor y comandante, de coroneles y generales? Eso es lo que tiene que haber terminado, concluido la comisión, dársela al ministro de Defensa para que el ministro de Defensa, ¿qué cosa haga? Le diga a los institutos, hágame un estudio de Estado Mayor, cuál es el impacto de este incremento a 40 años en su institución, para ver cómo corregimos. Pero lo que se ha difundido, algunas político, ¿no? Cuestiones políticas y cuestionar los ascensos, nosotros tenemos la mala costumbre en nuestro país de generalizar. Entonces, si usted generaliza y dice que los ascensos de los 5 años han estado mal,
todo el esfuerzo que han hecho los oficiales por ascender, porque ¿quiénes son los que han ascendido bien y quiénes son los que han ascendido mal? Bueno, los que aparecen en el informe, me imagino, ¿no? Pero, ¿o no? Porque hay nombres puntuales y hay recomendaciones también. Esa es otra cosa que yo también he dicho. Cuando usted habla de comisión, ¿cuántas personas cree que la integran? No una, ¿no? El señor Bernal es el que preside, ¿no? Ya, pero ¿cuántos miembros de esa comisión han visto el tema en la Marina, en el Ejército y en la Fuerza Aérea? Uno por arma. Yo pregunto, ¿el criterio de una persona es igual o superior que el criterio, por ejemplo, en el Ejército, de 40 comisiones, de 40 juntas calificadoras? ¿Sí? ¿Una sola persona puede hacer la revisión de los ascensos los 5 años? Por eso que yo digo que esta comisión no es así, porque si fuera una comisión integrada por un grupo de oficiales para cada instituto que te hace un estudio técnico, pero una sola persona, entonces yo creo que con las conclusiones que han salido en los medios, perdieron la brújula en lo que significa la finalidad que se dijo, para qué se formaba, y la constitución de una comisión con una persona por instituto, yo creo que no, sus criterios no pueden ser superiores iguales que a un grupo de calificadores. ¿Qué piensas, César Campos? Yo parto de, primero, poner la premisa, ciertamente, ¿no?, de la necesidad de que cualquier lupa que desde una sociedad democrática se coloque sobre las instituciones armadas u otros cotos del Estado que a veces tienen demasiada cerrazón, fronteras demasiado infranqueables para poder penetrar, me parece bueno. Y es sano para las propias Fuerzas Armadas, para las fuerzas policiales o la Policía Nacional, bueno para el servicio diplomático, que lo merecería también, porque es otra de las instituciones que suele cerrarse, y tener un criterio institucional que en una parte me parece valioso. Pero por otro lado es necesario también revisar una serie de aspectos. Y esta comisión Bernales nace ante las evidencias y denuncias muy claras de que más allá de favorecer algunos elementos de la propia promoción del entonces presidente Ollantumala, se limpió el camino, ¿no es cierto?, cometiendo arbitrariedades contra otras personas que sí tenían todo el derecho y todos los méritos para aspirar a los grados superiores de las mismas. Eso yo creo que es el punto de partida del nacimiento de esta comisión. En segundo lugar, integrado por, efectivamente, personalidades civiles, que me parece el juicio de Roberto muy adecuado, probablemente se hayan pegado demasiado. Militares también. Claro, pero pegado demasiado a un criterio político para la evaluación. Lo bueno de esta comisión que no tiene ningún efecto vinculante, como se ha dicho. Es decir, sus recomendaciones no necesariamente las tiene que asumir el ministro de Defensa. Enrique Bernales se queja de la filtración a la prensa, pero hay que recordar que ya Mariano González, el anterior ministro de Defensa anterior a Jorge Nieto, se había presentado ante la comisión que preside Luciana León, sí, y había hablado sobre el informe. Entonces, algo que ya, por más que sea sesión reservada, nosotros se cuenta pues a 8 o 10 personas del Parlamento Nacional, evidentemente esto tiene que trascender. Entiendo que Enrique está pidiendo que esto más bien se ponga a discusión pública en todos sus términos, para que no salga solamente algunos aspectos parciales. Entonces yo concluyo diciendo solamente que me parece bueno que siempre cualquier institución se abra a un análisis, a un estudio, a una evaluación y a una sugerencia y recomendaciones que se pueda formular de acuerdo a su desenvolvimiento. Y segundo, evidentemente lo claro que ha quedado de todo esto es que Ollantumala sí cometió arbitrariedades, o el gobierno de Ollantumala cometió arbitrariedades, perjudicando a mucha gente, porque recordemos que la primera parte de Roberto del informe, que la Comisión Bernales señala que no se han abandonado ciertas prácticas que provienen desde la época de Montesinos. Antes de empezar el programa estábamos hablando de amigos comunes, como el caso del coronel del Ejército Peruano Héctor Bertrand Lora, espada de honor de la promoción de Roberto Quiabra, que solamente por haber trabajado en Palacio de Gobierno, haber sido subjefe de la Casa Militar de Alan García, y a pese a haber tenido todos los méritos necesarios para seguir ascendiendo, simplemente en el año 92, después del autogolpe, fue borrado del escalafón e invitado al retiro, siendo coronel, uno de los más brillantes, y abriéndose el camino a otras personas cercanas a Vladimiro Montesinos. Eso que denuncia Bernales, claro, habría que profundizarlo más. Yo no me atrevo a decir que está en todo lo correcto, pero sí, evidentemente, hay prácticas que necesariamente, Roberto, se tendrían que superar, ¿no? Claro, el informe llega donde el ministro. El ministro tiene la potestad de publicarlo o no publicarlo, y de tomar las medidas que él crea convenientes. Por decir, el ministro consultará con el presidente si es que es necesario, por ejemplo, reincorporar a aquellos oficiales, de acuerdo a la ley, que tienen que ser menos antiguos que el comandante general, y que efectivamente
han pasado a retiro por este cumplimiento de la ley, porque cuando por ejemplo este año se dieron 22 vacantes de coronel a general y se tuvo que pasar al retiro 22 generales de brigada. Entonces, uno dirá, ¿es justo? Para mí es injusto, pero si tú no das vacantes, es injusto para los que no tienen chance para ascender un año. Entonces, dos cosas. Ahora, que existan nombres en el informe, ¿lo quieres hacer público? ¿Para qué? ¿Vas a cuestionar que este no debió ascender? ¿Para qué quieres hacer público un informe donde hay nombres? Es la parte más objetable, me parece, ¿no? Porque haz un informe de reincorporaciones que no deben darse. Eso es facultad del ministro de Defensa que ya verá que... Obviamente. Pero ¿para qué quieren publicar la relación con nombres? Para decir, este no debió ascender, este sí debió ascender, a este no lo vieron sacar. Yo creo que eso, fíjate, en las instituciones militares cuando dicen que hay espíritu de cuerpo, malentendido, no. Cuando dicen que nunca les pasa nada, tampoco. Hay un sistema de inspectoría. Y todos aquellos que cometen una falta grave, cuando pasan al sistema de inspectoría, ya no ascienden o son retardados. Pero no se hace público, no se hace escarnio. ¿Para qué quieres sacar tú un informe? Por eso digo, hecho solamente por una persona, por institución, donde vas a poner nombres. ¿Vas a cuestionar a esas personas? Yo creo que el informe lo debe ver el ministro. Déjalo al ministro que haga lo que tenga que hacer con su informe. Él ya verá. Carne, Roberto, si hay de repente alguna irregularidad. El programa Panorama lo demostró, ¿no? Con el caso de estos pagos irregulares que se hacía a gente que ponían con nombre y apellido consignadas como si hubieran recibido dinero para servir, ¿no es cierto?, de enlaces o servir de personas que estaban anunciando algo relativo, colaboradores eficaces, digamos, que nunca se produjo. Claro. ¿Cómo una denuncia de esa naturaleza no va a terminar cortando cabezas? Pero de alguna forma? Ha terminado con la denuncia de todos los involucrados. O sea, la idea es que no es escarnio, yo no creo que sea escarnio. Yo creo que escarnio es que es diferente, pues. Diferente que tú seas un oficial que estás involucrado en un delito de corrupción, eso no es escarnio, eso te denuncia, eso es justicia. Pero que yo diga de que tu ascenso fue para pagar un favor político y tú ascendiste y no debiste ascender, eso yo creo que, claro, eso es muy bien. Como es opinable, así es. Porque tendría que ver tú cuál fue el criterio de esa junta de evaluación. Claro. ¿Por qué lo ascendieron? Entonces entraríamos a una situación de entrar a interiorizar eso. Una persona puede hacer eso. Entonces, a mí no me gustaría pues que salga publicidad en nombre de oficiales que lo van a cuestionar y después el oficial cómo se defiende. Pasa con el caso de un miembro de la promoción de Humala que está en el puesto número 12, que precisamente sacan al que está en los primeros lugares, que no era la promoción de Humala, y lo colocan en expectativa de ser ascendido a ministro, a general de división. No, eso le ha permitido decir a Marta Chávez en un Twitter que ahora se ha viralizado, que no solamente eran leales, sino que el tema no era que sean de su promoción, sino que eran los menos calificados, es decir, los que estaban en la parte de abajo, en toda esa escalera. Yo creo que no le falta razón a la excongresista, porque en todo caso no hay objeción a alguno de los miembros de la promoción, héroes de Marcabay y Pucará, de la promoción del señor Ollanta Humala, que merecían efectivamente tener ese ascenso. O sea, el tema es que no se debe generalizar. Sí, por ejemplo, los 4 oficiales generales de división de la promoción del expresidente son número 1 de cadete en su arma. Claro. Pero no lo puedes cuestionar, pues. No, y los han cuestionado. Entonces, cuando tú generalizas, cometes un error, puntualiza. Entonces, yo creo que dejemos que sea el ministro de Defensa quien decida qué hace con el informe, si lo difunde, qué parte lo difunde, qué parte no lo difunde, a quién reincorpora, a quién no reincorpora, porque ya lo tiene él. Sí. Pero tú no lo puedes ajochar y lo puedes pechar y decirle, publica, lo quiero que lo publique ya. Entonces, eso ya es decisión del ministro. Absolutamente, de acuerdo. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Osvaldo Zapata. Ustedes recordarán que este señor es el tío de Óscar López Meneses, que fue sumamente mencionado durante el 2014, ¿fue? 2015. Que terminamos, ¿te acuerdas que acá hasta queríamos celebrar 2014. Con una torta que había pasado un año de la denuncia del resguardo policial y nunca que fue el que le entregó además ¿no? el bastón de mando del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Bueno, él fue invitado al retiro, tuvo también unos problemas con el general Luis Ramos y presentó un audio, se burló, etcétera. Vamos a escucharlo porque obviamente ha estado declarando. Son declaraciones de Radio Exitosa, muy bien, vamos a escucharlo. El general Bobbio es un brillante oficial que ha compartido con el general Quiabra algunos momentos en su carrera. Por ejemplo, en el año 1994, ambos eran asesores personales
del victorioso general don Nicolás Hermosa Ríos. Y yo sé de las anécdotas cuando el general Quiabra ensalzaba al general victorioso. Hoy día seguramente ni siquiera lo va a visitar, ¿no? Pero el general Quiabra, en lugar de estar dedicándose a estas cosas, debería que Quiabra y Hermosa Ríos trabajan de la mano. Nos explica un poquito cuál fue el móvil de negociación que tuvo con Antauro Humala en el año 2004 cuando él era ministro de Defensa. Él negoció con Antauro Humala un tema. Él sabe muy bien a qué me refiero. ¿Qué tema fue ese? Él lo invito a que le explique al país. Entonces, él no es tan implacable. Él no es tan implacable. Entonces, ¿por qué el general Quiabra tendría que descalificar este grupo de trabajo ahora, siendo, como usted nos dice, quien habría relegado a este mismo grupo de los ascensos? O sea, primero te odio y después te quiero. ¿Cómo? Porque él realmente tiene algún interés, seguramente anda buscando que lo nombre ministro de Defensa, no sé qué favores anda buscando. Mire, el general Quiabra, el día 6 de diciembre del año 2000, el 6 de diciembre del año 2000, le firman su resolución suprema para reincorporarse. Y el 19 de diciembre, 13 días después, le firman su resolución suprema para ascender a general de división. Entonces, ¿cómo puede él descalificar a este grupo si prácticamente las recomendaciones se han dado al término de un arduo trabajo y una comisión? En cambio, él no. Él fue reincorporado. ¿Sabe por qué fue reincorporado el general Quiabra? Porque él, cuando era mayor, en el año 83, era edecán de Fernando Belaún de Terry. Entonces, en el año 2000, cuando, por esas cosas del destino, el expresidente Valentín Paniagua asumió la presidencia en forma circunstancial, él lo buscó, porque lo conocía de la época que era edecán, y Valentín Paniagua lo retorna en forma discrecional. Bueno, ha sido profusamente mencionado el general Quiabra, creo que... ¿Qué tiene que ver eso con que yo esté en contra de la comisión? ¿Cuáles son sus argumentos que tiene para estar él a favor de la comisión? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si yo tuviera que contestarle a todas las personas que están a favor de la comisión porque yo estoy, porque yo estoy en contra, lánzame todo lo que quieras. O sea, ¿qué cosa digo? Si yo hubiera estado a favor, ¿qué cosa quiere que le conteste? ¿Qué cosa quiere que le diga? ¿Qué tiene que ver el tema del informe de Bernales con todo lo que he dicho? ¿Cuáles son sus argumentos para estar a favor? No le gusta que usted salga a hablar, salga a decir a él, no le gusta que usted no esté de acuerdo con este informe, porque en este informe se le menciona a él, ¿cierto? Él fue despedido, bueno, invitado a pase al retiro, y él asegura que fue algo injusto, que fue político. Entonces, por eso es que me estaba acusando. Yo no sé qué tan importante podría ser, pero eso es lo que él está haciendo. ¿Por qué se alteran tanto de una opinión que yo doy? Él, ¿por qué se altera? Dice. Yo no entiendo. Yo voy a influenciar al ministro, el ministro va a hacer lo que yo digo. O sea, porque por eso digo, no sé qué tan importante yo no puedo, a mí ustedes me preguntan qué opino de la comisión. Y yo no puedo decir nada porque inmediatamente tienen que salir a contestar todo lo que les digo. ¿Yo qué tengo que ver? O sea, ¿qué cosa quieren que diga? Yo no sé, el tema de la comisión no lo va a contestar. Mira, yo tengo problema en conducta, los temas personales, solucionarlos personalmente. ¿Usted tiene un problema personal con el señor? No sé, él debe tener un problema. Yo no tengo problema. ¿Pero sí lo conoce mi casa. Nada, tocan la puerta de mi casa y van a mi casa y conversamos el tema. Yo no tengo ningún problema, pero ¿qué argumento que tiene él a favor de la comisión? Lo ha dicho. O sea, es como si a mí me preguntaran, ¿usted está a favor de la comisión? No, yo estoy en contra, pero fulano, mengano, que están a favor son A, B, C, D. Yo sinceramente me sorprende que ustedes hayan puesto esa cuestión, porque si hubiera sido una opinión que tiene él contraria a la mía en cuanto a los argumentos de la comisión, pero sí, no. Efectivamente la comisión Bernales, estoy leyendo, ha propuesto la reincorporación de señor Osvaldo Zapata, dice por méritos, pero agrega la información, extraigo lo que dice el diario de la República, que deberá explicar. O sea, la comisión Bernales está obligada a explicar por qué razón tendrían que reincorporar. Bueno, no tenemos el informe, ¿no? Claro, como no tenemos mayores elementos, pero yo concuerdo en todo caso con Roberto, pues este es purgar biografía, ¿no? Y sacar como argumento que hiciste, si estabas con Montesinos, con el general victorioso. A mí me da risa, ¿no? Ha ocurrido con Daniel Mora también, ¿no es cierto? Mora le cargaba el maletín a Montesinos por su asistente.
Esas son las distorsiones desde mi perspectiva periodística que siempre hemos tenido con casos tan traumáticos que ahora lo vamos a vivir con Lavallato y Odebrecht, como pasó con los videos, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer señalamientos, tengo que descalificar a la gente, tengo que contar su origen. Felizmente tu origen no es tan antidemocrático porque ha sido decán por lo menos de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Entonces, presidente Paniagua. Eso yo creo que en realidad sí hay que relativizar cierta argumentación que no vale la pena porque nos perdemos del centro de las cosas, de un debate sobre una comisión, ¿no es cierto?, que se formó, tiene un informe, Bernal le pide y pecha al ministro para que lo publique. Yo estoy de acuerdo con Roberto que ahí no debería, quizás Enrique, forzar al ministro a que tenga que hacerlo, que es una herramienta valiosa, un instrumento que deberíamos discutir públicamente, me parece bien, y que solamente ha trascendido algunos aspectos que el Congreso o sea que los argumentos de los que están a favor de la Comisión Bernal no tienen por qué descalificar. Son lo que acabamos de escuchar. Pero es que estamos en una sociedad bien enconada ahora, ¿no? Cualquier cosa te descalifica. Tú hablas A y tienes que... cualquier tema, la gente que piensa Z dice que tenemos que ir con información.